3. Tenemos el trabajo que corresponde a el equipo. A ver, no es esta, vamos a revisar. Licenciado. Sí. ¿Le puedo pasar también a su WhatsApp, si no al Word? Ya, es que como lo tengo aquí en el... en la evaluación, lo que vamos a... Allá. En todo caso, a ver, comparte con el Word. Ya, ahorita le paso, licenciado. Ya le pasé, licenciado. Ok, entonces voy a descargar para poder trabajar con el Word. Ya. Entonces voy a proyectar, ¿ya? Bien, tenemos el trabajo que han presentado ustedes y corresponde a el grupo de Alanya, ¿correcto? Entonces, aquí en la carátula, fíjense, para poder presentar mejor una carátula, podemos nosotros tomar de referencia otras presentaciones, como por ejemplo aquellas que me han presentado costos, trabajo de costos. A ver, estamos buscando un modelo que podría encajar en la presentación. No tenemos un modelo acá. Ya, a ver, vamos a buscar en internet. Entonces, la idea es dar la mejor presentación. Vamos a buscar carátula para trabajo universitario.
Aquí tenemos diversas modalidades, ¿no? Solamente hay que identificar una carátula que pues reúna las características adecuadas. Por ejemplo, puede ser un modelo de esta naturaleza, ¿no? Donde tengamos una carátula que esté fuera de lo normal, ¿ok? Ya estamos acostumbrados a las carátulas que ustedes presentan. Sin embargo, podrían pues ser creativos en la presentación de un nuevo modelo de carátula, ¿no? Algo que impacte, algo que tenga trascendencia. Entonces, dejo al criterio de ustedes para que puedan cambiar primeramente la carátula, la portada, ¿ya? Esa es la primera observación. Por ejemplo, aquí hay algunos modelos que podrían tomar de referencia, ¿no? Tenemos esta de colores atractivos, ¿no? Que mayormente encajen con los colores de la UNAT y también los colores de la escuela, ¿ok? Aquí tenemos algunas que podrían ser un modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí, o de repente algo más creativo, como aquí, ¿no? O tener otra presentación. Entonces, mucho depende de la primera presentación, ¿no? El impacto que tiene uno al leer un trabajo, ¿ya? Primera observación. Luego tenemos la dedicatoria. Aquí, antes de la dedicatoria, si vamos nosotros a la estructura, vamos a encontrar que existe un modelo para presentar. Y esto está en la dedicatoria y el agradecimiento. Entonces, para este efecto vamos a buscar dedicatorias para una monografía, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí tenemos una cantidad de modelos que podríamos enmarcar. Ahora, hay que entender que el trabajo es grupal, por lo tanto, la dedicatoria va a ser pues dedicamos, ¿no? Ahí en el modelo que pueden encontrar, ¿no? Van a identificar a quienes fundamentalmente se dedican los trabajos y no dejando de lado la rigurosidad académica, ¿no? En otros cursos seguramente han tenido esa oportunidad. Agradecimientos, ¿no? Agradecimiento también de manera creativa. Luego viene la parte de la introducción, ¿no? Generalidades. Fíjense, en la estructura está establecido que se debe presentar una introducción, el índice. Entonces, en el trabajo que ustedes han presentado, antes del contenido, antes del índice, está la introducción. No lo veo. ¿Están tomando nota? Sí, licenciado. Ok, entonces tienen que ceñirse a la estructura que está en el trabajo académico. Carátula, dedicatoria, agradecimiento, introducción. Ahora, para hacer la introducción, ustedes tienen que presentar lo que se estila en
la presentación de una introducción. Entonces, por ejemplo, partes de una introducción. Por lo general, la introducción tiene elementos. A ver, vamos a... De repente, para mayor efectividad, vamos a un modelo que tengo en la investigación. Acá, investigación, herramientas, conectores, artículos, estilos. A ver, vamos a buscar. No. Introducción. A ver, aquí en investigación vamos a buscar introducción. Aquí está. No permite. Está en WPS. Ya, vamos a abrir con Adobe Acrobat. Aquí está. Mire, por ejemplo, cómo elaborar una introducción en un trabajo, ¿no? En una introducción se debe considerar primero cuál es el tema del trabajo que están desarrollando. ¿Por qué se hace el trabajo? Y decíamos en clases que el objetivo de este trabajo es elaborar el análisis e interpretación de estados financieros de dos empresas. ¿Cómo está pensado el trabajo? Tiene 4 capítulos, tiene la parte de conclusiones, recomendaciones. ¿Cuál es el método empleado? El análisis e interpretación de estados financieros. ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo? Algunos conceptos, algunas definiciones. Y aquí hay un modelo, ¿no? En la primera parte, la introducción. El presente trabajo se refiere al tema de análisis e interpretación de estados financieros que se puede definir. Y aquí ya consideran ustedes la parte teórica, ¿no? La característica principal de este tipo de actividades, de este tipo de trabajos, permite conocer el análisis e interpretación de dos empresas que orientan hacia los objetivos que perseguimos en el curso, ¿no? Para analizar esta problemática se ha tenido en cuenta algunas dificultades, como por ejemplo la provisión de información por parte de las empresas de la zona. En un inicio, el equipo de trabajo ha buscado presentar el análisis e interpretación de dos empresas de la ciudad de Tarma. Sin embargo, existen limitantes como es, por ejemplo, la información financiera. Las empresas evitan presentar información confidencial. No se ha podido obtener información. Por lo tanto, el equipo de trabajo ha buscado compensar esa dificultad haciendo
un trabajo netamente académico con el dato de otras empresas, de otros países, de otros lugares que nos ha permitido realizar el objetivo de analizar e interpretar los estados financieros. Segunda parte, ¿cuál fue el interés para hacer el trabajo? ¿No? Aquí ustedes tienen que considerar todo lo que han tenido a la mano para poder realizar el trabajo. En la tercera parte, ¿cuál fue la metodología o estrategia empleada? Por ejemplo, ustedes han revisado información de tesis, han revisado información de artículos científicos, han revisado libros, folletos, revistas, ¿no? Que ha permitido realizar la información. Entonces, esto vamos a compartir con ustedes. A ver, primero vamos a descargar el modelo. ¿Dónde está esto? Acá. Vamos a descargar archivo, guardar como, descargas, introducción. Ok, ahora vamos a compartir eso. Descargas, introducción. Entonces ahí tienen ustedes una herramienta que les permita estructurar o mejorar la parte de la introducción. Siguiente, el índice. El índice debe ser genérico, es decir, que la información que se presenta debe contener lo más relevante. Por ejemplo, en el capítulo 1, ¿no? Las generalidades. Ya no es importante considerar la especificación de las generalidades, porque en el contenido, ¿no? Ya se está considerando la información de las generalidades. Oportunidades de crecimiento, o sea, lo que se quiere es hacer un resumen, ¿no? De el contenido, cómo se elabora el índice de un trabajo. Y entonces ahí tenemos videos, tenemos formatos, ¿no? Cómo deben ustedes estructurar el índice o el contenido. Entonces deben mejorar la presentación del índice, ¿ya? Fíjense, genérico. No hay tanta especificidad como ustedes tienen acá, ¿no? Es genérico, ¿ya? Introducción, objetivos, resultados. Ahora, si ustedes ven los modelos de índice, básicamente son de trabajos de investigación. Ustedes van a tener que adecuarlo al trabajo que están presentando. Y esa presentación del índice tiene que estar directamente relacionado con la estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos agrupar el contenido, el comportamiento del mercado? Las oportunidades de crecimiento, lo podemos considerar como datos generales de la empresa. Entonces, ahí esa
oportunidades de crecimiento, la ubicación, el marco empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, para ello también ustedes pueden encontrar información en Internet, ¿ya? Entonces, mejorar el índice o contenido. En el capítulo 1 deben desarrollar estas actividades o este contenido para las dos empresas. A ver, ¿dónde estamos acá? ¿Qué tenemos? Aquí, antecedentes y breve reseña histórica. Entonces, ustedes van a dividir esta parte en dos. Primero, ¿qué empresa están analizando? ¿Cuál es la empresa que es Inveagro, correcto? Sí. Inveagro, ya. Entonces, como primer punto, Inveagro. Ahora, de acuerdo a la estructura, tenemos el comportamiento del mercado. Entonces, primero presentan a Inveagro, comportamiento de mercado, la oportunidad de crecimiento, de acuerdo a la estructura, ¿no? Y seguidamente, como dato número 2, 1, 8, 10, 11, interpretación, Corporación Peursa. Supongo que es esto. ¿Cuál es la otra empresa? La otra empresa es de Quimiagro, si no estoy mal. Quimiagro. ¿Y entonces por qué Corporación Perusa? ¿Por qué consideran ustedes a Corporación Perusa si están analizando a la empresa Inveagro? ¿Se dan cuenta? Los datos no coinciden. Entonces, esto está de más. O esto forma parte de la estructura del grupo económico, al grupo económico. De repente, Corporación Perusa, ya. Entonces, la estructura de Inveagro está conformado por Corporación Perusa, ¿no? Entonces, la empresa Inveagro tiene como, a ver, ¿qué quieren mostrar con este cuadro? ¿Qué es lo que indica el cuadro? Sería reconocer la empresa, RUC, nombre y participación capital. Pero la empresa no es la que están evaluando, Corporación Perusa. Salvo que la empresa que están evaluando pertenece en un 91.99% a Corporación Perusa. Pero eso debe explicarse en el contenido aquí. Aquí. ¿Qué cosa es lo que están mostrando, no? ¿Por qué está este cuadro? ¿Qué quiere decir este cuadro? No hay ningún indicador. Entiendo. No puedo entender por qué está ese cuadro ahí, ¿correcto? Otra de las de la estructura indica que en la redacción, sugerencias adicionales. El estilo de redacción que debe utilizar para hacer citas bibliográficas es el método APA.
Entonces, el método APA tiene una característica cuando se presenta cuadros, cuando se presenta gráficos o tablas. Hay que enumerar las tablas. Por ejemplo, suponiendo que esto es válido, esta tabla, ¿no? Una tabla está compuesta por 3 y entonces vamos a buscar información referente a el resumen del método APA. Entonces, aquí están las normas APA, ¿ve? Cómo hacer la redacción. Y dentro de la redacción dice que se debe enumerar las tablas, los gráficos, de manera correlativa. Eso significa que esto va a ser una tabla 1, ¿no? Tabla 1. Ok, aquí no. Ahí está. Ya. ¿Qué representa esta tabla? Por ejemplo, participación de accionariado en la empresa Inveagro SAC. Entonces ya tengo a qué se refiere el contenido de esta tabla, ¿correcto? Ahora, la fuente, ¿de dónde han sacado esa información? Puede ser que ustedes han construido, entonces ponen elaboración propia. Pero si han sacado de alguna revista, de alguna tesis, tienen que poner la fuente, o sea, de dónde están recogiendo esa información. De repente puede ser de la empresa, ¿no? Entonces, esas características tienen que considerar, ¿ok? Luego, una vez que terminan la 1, tienen que pasar a la 2. La 2 debe ser la segunda empresa. Cartera de clientes, estado de situación financiera, estados financieros. Estado de flujo efectivo, eventos relevantes y Quimiagro, correcto. Quimiagro viene a ser la segunda empresa a analizar, que tiene el mismo comportamiento. Ok. Ahora, en los estados financieros, pregunta, como no tienen información de la empresa que está en Tarma, requieren bajar información de la Superintendencia de Mercado y Valores. Entonces, esos estados financieros tienen que tener coherencias con la empresa que están analizando. Es decir, que tengan actividades de la misma naturaleza. ¿Y cómo van a ver ustedes? De acuerdo a su comportamiento del estado de situación, del estado de resultados y del estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Muy bien, 21, 22, 23. Ok. Y ya. Entonces, las dos empresas están bien, con los mismos datos que solicita la estructura. A ver, vamos a visitar Quimiagro.
Fíjense la presentación, ¿no? Desarrollo de insumos verdes, Quimiagro. Ya, muy bien. Ubicación de la empresa. Por ejemplo, aquí le pueden graficar un Maps, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que pueda ubicarse una agencia de Quimiagro? Puede estar ubicada frente al estadio de Tarma, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer lo más real posible. Ahora, Sí, licenciado. esta presentación, por ejemplo, miren, hay un desorden total en esta presentación. La presentación tiene que ser ordenada, ¿no? Que sea presentable, ¿no? Que tenga, por ejemplo, ustedes lo hacen en un Excel, ¿no? En donde puedan reducir las letras, por ejemplo, que sea resaltante, que tenga cuadrícula, ¿no? Y entonces varía la presentación, ¿ok? Buscar siempre la estética. Aquí, por ejemplo, está en una separación con espacios, ¿no? Pueden hacerlo de uno solamente, por ejemplo, ¿no? Y entonces mejora la presentación. Así parece cualquier dato de información, ¿no? No se puede apreciar adecuadamente un buen trabajo. Entonces, la idea es que un trabajo tenga características estéticas, ¿ok? En una presentación adecuada, la escala, etcétera, etcétera. ¿Ya? Capítulo 1. En el capítulo 2 se va a ver los estados financieros, ya. Estado de cambios en el patrimonio neto. Por ejemplo, aquí miren la presentación, ¿ve? ¿Por qué no tener una presentación mucho más estética? Entonces varía. ¿Ok? Esto lo pueden hacer en un Excel, por ejemplo. Esto lo trasladan a un Excel en blanco para poder operarlo. Hacen una copia que permita hacer una presentación mucho más estética, ¿no? La idea es esa, ¿ve? Está todo desordenado. Esto debe ser presentado impecablemente. Cuando ustedes tengan la oportunidad de presentar informes, van a tener que presentar
cuadros, gráficos de manera estética, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ok? Hay algunos conceptos que de repente no es necesario considerarlo porque no forma parte del estado financiero. Y para poder trasladar esta información, ¿no?, los datos que no sirven no son importantes. Ok, entonces, una vez que terminan esa presentación, ¿no?, pueden mejorar las letras y de esta forma poder copiar como figura. Fíjense cómo ha cambiado la presentación. ¿Ve? Entonces, la idea es de que tengan pues un trabajo presentable, aceptable, ¿ya? Eso en la presentación de los estados financieros. Ahora, el capítulo número 2. Brack, Arellano, antecedentes, acá está. En el capítulo número 2, ustedes van a hablar sobre el marco conceptual. Esta debe tener un título, ¿no?, donde haya espacios de separación. No sé si ustedes han visto las tesis, ¿no?, donde el capítulo está separado de esta manera, o sea, una presentación estética y los antecedentes. Ahora, hablar del marco teórico significa hablar de todo el contenido del curso. Por ejemplo, en el capítulo número 1, ustedes tienen la estructura de el comportamiento del mercado. Entonces, ¿qué teorías, qué conocimientos yo puedo obtener para poder elaborar comportamiento del mercado según autores? Y entonces, Kotler habla que el comportamiento del consumidor, por ejemplo, ¿no? Pero aquí nosotros estamos pidiendo el comportamiento del mercado. Entonces, ¿de qué manera la teoría me va a ayudar a entender cuándo debo utilizar el comportamiento del mercado? Aquí. El comportamiento del consumidor en marketing. O un libro, un artículo científico, el comportamiento del consumidor del mercado. Entonces, la lectura de ese contenido me debe orientar hacia el resumen. Por ejemplo, aquí tenemos una tesis en donde necesito el comportamiento del mercado, la teorización del comportamiento del mercado. Entonces, ¿cuáles son los temas que se ha desarrollado en el capítulo 1? Eso tenemos que teorizar. Por ejemplo, ¿qué cosa es el marco empresarial? ¿Qué cosa es la actividad económica? Voy a internet. La actividad económica según autores.
Y entonces voy teorizando el trabajo con ciclo 1 van a plasmar en el trabajo, o perdón, en la parte teórica. Ahora, el buscar los antecedentes a nivel nacional es la explicación de algunas actividades. Por ejemplo, Allende 2019. Allende, a ver, vamos a buscar este tema en internet. La asociatividad como estrategia. Esto está presentado por Allende en el 2019. Entonces, copio y digo, ¿no? Allende 2019, en su tesis, la asociatividad en el año 2018, estableció determinar si un modelo de asociatividad puede contribuir a mejorar aspectos. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué han sacado este concepto? Seguramente para explicar la asociatividad, ¿correcto? Entonces ustedes tienen que comentar, ¿no? La asociatividad, cuando tratamos el tema de asociatividad, y ahí ponen asociatividad, ponen el concepto que ustedes consideran, ¿no? ¿Qué cosa es asociatividad? Asociatividad empresarial. Es un grupo de empresas que mediante propia voluntad y manteniendo, por ejemplo, puedo considerar este concepto, ¿no? Cuando tratamos el tema de asociatividad, entendemos que es un grupo de empresas que mediante la propia voluntad y manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial participan en un esfuerzo común con objetivos claros y bien definidos, como lo establece, como lo manifiesta Allende 2019 en su tesis La asociatividad con estrategia. Ruiz, caracterización del control interno en los inventarios de las empresas del sector agrícola. Entonces, un comentario de por qué están tomando de referencia eso y a qué hace referencia, ¿no? Seguramente aquí han tomado de referencia por los inventarios. O sea, es importante conocer la teoría de los inventarios.
¿correcto? Por eso ustedes están tomando de referencia. Entonces, hacen un resumen de el tema que están tomando en consideración, ¿no? Entonces, de esa forma van a ir, por ejemplo, aquí, la contabilidad agropecuaria. Entonces, se entiende que Jarrín y Tipan hablan de la contabilidad agropecuaria, ¿no? Que pueden complementar ustedes con otros autores en Internet. Contabilidad agropecuaria según autores. Entonces buscan información que explique, ¿no? Por ejemplo, aquí, contabilidad agropecuaria. Dice, la contabilidad agropecuaria es una rama especializada de la contabilidad que se enfoca en las actividades relacionadas con la agricultura. Y entonces ese detalle ustedes lo resumen en la parte de arriba. Entonces, la idea es de que cada antecedente que ustedes han encontrado tiene que servir de una teoría. O sea, ¿para qué? Moschini y Genesi realizan un completo análisis sobre la incertidumbre, la aversión y la gestión al riesgo. Entonces, ya estamos hablando de la gestión al riesgo. ¿Correcto? Y entonces complementan ustedes con la teoría de algún autor. ¿Qué es la gestión al riesgo? Lógicamente que el concepto no va a estar relacionado con agricultura. ¿Qué es la gestión al riesgo? Y entonces encontramos bastante información que nosotros podemos resumir en por qué estamos tomando como concepto la gestión del riesgo. Y así, ¿ok? Capítulo número 2. Teorías planteadas por autores, referencias de tesis, antecedente nacional. No se olviden ustedes de la parte estética. Siempre debe haber una buena presentación. Capítulo 3. En el capítulo número 3 tienen que considerar estos temas. Y están hablando de la teoría del análisis de los estados financieros, por ejemplo, el análisis horizontal, ¿no? El análisis vertical, importancia de los estados financieros, el análisis vertical y horizontal de los estados financieros. La idea es que haya una coherencia, una secuencia en la presentación de la información. ¿Por qué están presentando el análisis vertical? Se supone de que existen métodos de análisis e interpretación, ¿no? Entonces, primero tienen que hablar de los análisis de estados financieros. Luego de hablar de los análisis de estados financieros, ver los métodos de análisis, ¿no? Como por ejemplo el análisis horizontal y vertical. El concepto. Aquí están mezclando el análisis horizontal y vertical con los ratios financieros. La prueba ácida viene a ser un componente, un elemento de el ratio de liquidez, ¿no? Cuando vemos nosotros en
por ejemplo, Wikipedia. Busco análisis e interpretación de estados financieros. O mejor dicho, ratios financieros. Ahí está. Los ratios financieros, aquí tenemos, por ejemplo, las razones de liquidez o solvencia. Recuerdan que en clase decíamos que se confunde muchas veces la palabra solvencia con liquidez, cuando en otras literaturas la solvencia es gestión, es actividad, ¿no? Y ahí se habla de la razón ácida, o mejor dicho, los tipos de ratios financieros, razón de efectivo, razón ácida, capital de trabajo, capital neto, días de medición de intervalo, etcétera, etcétera. Entonces, en el trabajo están mezclando ustedes el análisis vertical, horizontal con los ratios financieros. Esto no debe ir ahí, ¿no? Debe ir en el rubro de ratios financieros. Entonces, primero tendrían que explicar el análisis horizontal y vertical, qué cosa es, cómo se realiza, ¿no? Después de terminar eso, ya enumerar los ratios financieros. Las clases de ratios financieros, ratios de liquidez, gestión, solvencia, rentabilidad. Y poner ejemplos, ¿no? Las fórmulas. Por ejemplo, aquí en Wikipedia tenemos un cuadro en la última parte donde nos muestra el resumen de los ratios financieros, ¿no? Razón circulante en ratio de liquidez, que es igual a la razón corriente o circulante, es igual al activo corriente entre pasivo corriente. Entonces, aquí están mezclando un método de análisis horizontal y vertical con los ratios financieros. O sea, están confundiendo, ¿no? De contenido. ¿Okay? Eso tienen que presentar de acuerdo a los métodos. Si van a hablar de los métodos de análisis vertical y horizontal, tienen que desarrollar eso, y eso lo pueden encontrar ustedes en internet. Análisis horizontal y vertical. Y ahí tenemos, ¿no? Toda una teoría del análisis vertical y horizontal. Por ejemplo, IPADE es una institución académica bastante representativa. Y entonces, este contenido de la explicación del análisis horizontal-vertical lo van a desarrollar en este modelo. Ya cuando les toque los ratios financieros, más abajo, van a hablar de los ratios financieros. También sería importante hablar de el método Dupont. ¿Ven? Ahí tienen la teoría para poder desarrollar. Por ejemplo, aquí hay un tema del método Dupont. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son su finalidad? ¿De qué manera se aplica? ¿Cómo se determina el ROI, el ROE, el ROA? ¿No? ¿Qué es el ROI? ¿Qué es el ROA? ¿Qué es el ROE? Entonces, esos temas lo van a ampliar aquí en la parte de el capítulo 3, ¿no? Glosario, capítulo 2. Pasamos al capítulo número 3. No se olviden la presentación
¿ok? Entonces, aquí realmente ya es el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, tienen el estado de situación financiera y el estado de resultados. Aquí, el ratio de liquidez. ¿Pero de quién? Ratio de liquidez de quién. Debo entender que es de la primera empresa, ¿correcto? Es de los ratios financieros de la empresa, en este caso, de la primera que están analizando. ¿Ok? Entonces, la liquidez corriente es adecuada, mostrando que la empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, la prueba ácida, bajo una fuerte dependencia de los inventarios para mantener la liquidez, no está explicando, ¿no?, cuál es la interpretación de 1.50. ¿Por qué sale 1.50? Entonces, el resultado de la liquidez corriente que muestra 1.5 en el ratio de liquidez corresponde y ahí tienen que aplicar ustedes la interpretación en Wikipedia. ¿Qué dice? Un resultado cuya razón corriente es menor a 1.5 o mayor a 2, ¿no? En 1.5 hay probabilidad de suspender pagos. ¿Será cierto eso? Yo voy a preguntar a IA, le digo, el resultado de del factor 1.50 en ratios de liquidez es positivo o negativo para la empresa. Y entonces trato de interpretar los conceptos, ¿no? Dice, aunque los valores óptimos del ratio de liquidez se encuentran entre 1.5 y 2, si el ratio de liquidez es menor a 1, se considera que hay un fondo de maniobra negativo y esto apunta a que la empresa tiene problemas de liquidez, pero no en 1.5, como lo dice acá. 1.5 hay probabilidad de suspender pagos. ¿Qué dice acá? Cuando el ratio de liquidez es menor a 1, 1.5 no es menor a 1, se considera que hay un fondo de maniobra negativo, o sea, solo cuando la presentación de menor a 1 hay probabilidad de suspender pagos. ¿Se cuenta? Ahora, ¿qué pasa si el ratio es 2 o más de 2? Se tiene activos ociosos y eso es cierto, ¿no? Cuando el ratio, aquí preguntan ustedes, ¿qué pasa cuando el factor de el ratio de liquidez es 2 o más de 2? Y entonces ahí van a encontrar una explicación para poder interpretar aquí, ¿no? Interpretar. Entonces, ese es el trabajo que ustedes deben presentar. Entonces,
si están haciendo los ratios de liquidez, ¿cuántos ratios de liquidez conoce? Primero, el corriente, la prueba ácida. Luego, aquí en internet preguntamos, ¿cuáles son los ratios de liquidez? Y entonces los indicadores de liquidez son razón corriente, 1. Prueba ácida, 2. Liquidez, 3. Defensiva, 4. ¿No? O pueden agarrar otro autor donde explica mejor. La idea es buscar la mejor explicación. Y aquí deben tener 4 ratios. 4 ratios, ¿ok? Corriente, prueba ácida, de liquidez y capital de trabajo. Y poner cada ejemplo, ¿no? Porque aquí tienen 44.251 para el año mayor y 29.564. Verifico. Vista. División. No tengo panel. No tengo. Entonces tengo que revisar el estado de situación. Acá. El estado de situación de activo corriente, 44.251, correcto, 44.000, 29.564, correcto. Entonces, estos datos deben coincidir con este ratio de liquidez corriente. La prueba ácida, el efectivo más las cuentas por cobrar, 1.047 el efectivo, correcto. Las cuentas por cobrar, 15.860. Ok, entonces sí está acorde con los ratios, ¿no? Entonces aquí faltaría el otro elemento de, ya tienen la razón corriente, liquidez corriente, tienen la prueba ácida, la segunda prueba. La tercera prueba es el ratio EBITDA, o en todo caso el ratio de prueba defensiva. En todo caso aquí tienen razón corriente, prueba ácida, razón de efectivo y capital de trabajo. Este razón de efectivo es igual, el REI va a ser igual al efectivo entre el pasivo corriente. El efectivo entre pasivo corriente. Y entonces hayan la fórmula, ¿no? El efectivo, 1.047. Pasivo corriente, 29.564. Hacen la división. 1.047 entre 29.564 y el ratio es 0.035 y empiezan a analizar y explicar, interpretar. ¿Qué resulta con 0.35? Si con 0.57 de prueba ácida ustedes están en riesgo, ¿no? Porque está menor a la mitad y la prueba ácida menor a la mitad, ¿qué efecto tiene en el análisis e interpretación? Entonces, 0.035
03, ¿no? ¿Qué significa? ¿Correcto? Y eso es lo que tienen que explicar acá. Lo mismo sucede con las otras, las ratios de gestión. Hay 5 elementos de ratios de gestión. De gestión de inventario, gestión de cuentas por cobrar, gestión de cuentas por pagar, gestión de patrimonio, gestión de activos fijos, ¿no? ¿Cómo se halla los ratios de gestión? Y busco en internet, ¿no? Los ratios de gestión, endeudamiento, rotación de inventario. Aquí está, por ejemplo. Primero tengo que hallar la razón de inventario. La razón de inventario es igual al costo de ventas sobre el inventario. Entonces, en el trabajo que están haciendo ustedes, buscan el costo de ventas. ¿Cuánto es el costo de ventas? 15.961. Entre el inventario. ¿Cuánto es el inventario? 1.851. Hacen la operación, ¿no? En donde van a dividir el costo de ventas, 15.961, entre el inventario, 1.851. El resultado es 8.62. ¿Qué significa eso? Y entonces busco la explicación y hago el análisis, ¿no? En el ratio de gestión. De eso se trata el trabajo, ¿ok? En los ratios de endeudamiento, busco cuáles son los ratios de endeudamiento. Aquí. Razón de endeudamiento sobre la inversión. Razón de endeudamiento. La razón de endeudamiento es igual al pasivo corriente más el pasivo a largo plazo entre el pasivo neto. Y entonces van a necesitar esos datos en el estado de situación financiera. Aquí tienen explicación de largo plazo. ¿Cuáles son las obligaciones de largo plazo? El pasivo no corriente. ¿De qué está conformado los 2.692? Y entonces ahí les va a faltar información. Entonces, lo que necesitan es tener un estado financiero que esté en la Superintendencia de Mercado y Valores y que tenga datos, que tenga nota a los estados financieros. Pregunta, ¿este trabajo que han presentado tiene nota a los estados financieros? Seguramente que no. Y entonces, ¿cómo van a sacar los ratios de endeudamiento? Cuando la información requiere de los ratios de endeudamiento, de acuerdo a Wikipedia, requiere de el pasivo corriente, el pasivo a largo plazo. Pregunta, aquí en el trabajo, ¿tienen pasivo a largo plazo? Seguramente que no. ¿Y dónde van a encontrar eso? En la nota a los estados financieros. Entonces tienen que buscar unos estados financieros que tenga información para aplicar los ratios que corresponden. De eso se trata el trabajo. Y finalmente, en la estructura se encuentra capítulo 3, las conclusiones de cada capítulo. O sea, ¿qué concluyen en lo que han analizado?
de que los ratios financieros sirven para poder interpretar los resultados de dos o más estados financieros, ¿no? Es una conclusión una. Conclusión dos, el grado de liquidez de la empresa, de acuerdo al análisis que están haciendo, es negativo, es óptimo, es positivo. Entonces, esos resúmenes, esas conclusiones hay que hacer en el capítulo número 3. Recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes harían al trabajo que han desarrollado? Seguramente han encontrado algunas dificultades, algunas deficiencias, como por ejemplo, que los estados financieros en Tarma deben ser elaborados de acuerdo a la realidad del mercado. O sea, que la información financiera debe ser presentada por las empresas y que esta información financiera sea transparente, sea pública, para poder entender el comportamiento de las empresas. Recursos bibliográficos. Seguramente ustedes ya tienen las citas y los anexos, por ejemplo, las fotografías, las imágenes del contenido de los capítulos. Bien, 9:48. Hemos tenido 1 hora y media. 8:30, 9:30, 1 hora 30 minutos. Preguntas. Licenciado, ¿cómo se va a hacer de esta parte que va a ser las conclusiones de la unidad 4? El resumen de las conclusiones del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 van a contener el capítulo 4, ¿correcto? Entonces, para poder desarrollar el capítulo 4, ustedes deben tener resúmenes de las conclusiones del capítulo 1, 2 y 3, cosa que esos resúmenes van a formar parte de las conclusiones en el capítulo 4. Las recomendaciones de igual manera. Por eso es que deben tener 4 o 5 conclusiones, 4 y 5 recomendaciones en cada capítulo. Entiendo, licenciado. ¿Y qué cosa han entendido? Pues de todo el trabajo, ¿no? Ahí cada uno aporta. Por ejemplo, en el equipo de trabajo que tienen ustedes, ¿quiénes están? Somos 10. 10. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, puede tocar el tema de ¿qué le parece la aplicación del método de ratios financieros? Entonces, por ejemplo, Aquino dice, de acuerdo a mi entendimiento, el método de ratios financieros es importante por estas razones, ¿no? ¿Por qué es importante el método Dupont? Entonces, Cáceres habla del método Dupont, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada uno de los integrantes va a poner su interpretación, su conceptualización ya de todo el trabajo. Y aparte, lógicamente, el resumen de las conclusiones de cada capítulo. De eso va a consistir el trabajo en el capítulo número 4. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, hemos terminado. Estamos permanentemente a la espera de sus consultas en clases, fuera de clases, llamada telefónica, para poder aclarar algunas dudas que ustedes tengan en la presentación del trabajo. ¿Ok? Sí, bien, eso ha sido todo por hoy. Si no hay más preguntas, dejo de presentar, dejo de grabar y les espero en la siguiente.
Claro, cuando se termine los voy a compartir, ¿ya?